específicamente del programa de innovación y transferencia en arquitectura y servicios. Yo soy Rosa Escandida, soy la directora del proyecto y vamos a estar, hemos decidido hacer este curso de capacitación un poco para dar el inicio a una colaboración que vamos a realizar a partir de ahora, durante todo el 2023, con servicios para poder incentivar el diseño urbano sensible del agua a través del desarrollo de algún proyecto de microescala, que es donde nosotros nos hemos movido en los últimos años desde nuestra experiencia con la iniciativa de Aguas de Barrio. Aquí bueno, está Carlos Bustamante, que va a ser el expositor del día. Por allá está Daniela Godoy, que es nuestra directora del Departamento de Planificación también y está a cargo de las actividades de participación. Y nos acompañan también algunos ayudantes egresadas. Por ahí está Yaneli, que es egresada de Arquitectura, Carlos Bustamante allá al fondo, nuestro otro Carlos aquí en la cámara y Francisco allá atrás, que está viendo los niños. Así que sin más, les dejo con el segundo tema del día, que si se acuerdan ayer estuvimos hablando de la importancia que tenía la infraestructura verde urbana y el diseño de observar y las oportunidades. Cambia un poco el chip de la forma en que habitualmente mira un barrio o una comuna o una zona. Entonces hoy día la idea es seguir en esta línea. A ver, que logramos como despejar y estar aquí nuevamente. De alguna manera lo que voy a tratar de explicar hoy día tiene que ver, como dice ahí, ¿cierto?, el manejo del microclima en la escala local, ¿ya? Pese a ello, necesito también explicar el contexto macro, ¿no? Y algunas terminologías, si no entienden más, pero sí de repente puede que se me salga alguna palabra. Ustedes me dicen qué significa contexto. El microclima, el confort térmico de los espacios, ¿ya? Que es súper relevante a la hora, ¿cierto? Muchas veces, y van a ver aquí algunos ejemplos, proyectos por muy buena voluntad que tengan en su diseño, en un lugar que desde el punto de vista térmico no son agradables y la gente no está más de 5 minutos, 6, y se hace toda una inversión. Finalmente no prospera. Entonces, este es un índice que puede ser muy largo, pero en muchos puntos lo vamos a reflexionar un poco sobre el tema de las islas de calor. Imagino que no conocen, bueno, hablamos un poco de asociado, ¿cierto?, a la crisis sobre el efecto de las altas temperaturas hídrico, obvio, lo que ustedes han visto, porque está asociado nuevamente a el tema de las temperaturas de los espacios públicos, ¿ya? Vamos a hablar de algunos ejemplos que son educación, y Chile está lleno, ¿ya? Incluso creo que en varias partes en Sudamérica ocurre, y también en otras partes del mundo, se ha ido cambiando la cultura del diseño. En Chile lo que están tratando de hacer, evidentemente, es esto mismo que estamos haciendo acá. Vamos a hablar sobre el sol y el viento. Dos variables ambientales, climáticas, que son tremendamente relevantes. De ahí se derivan la reflexión solar, se derivan los efectos eólicos,
los efectos vórtices. Esta comuna es privilegiada en ese sentido, tiene un patrimonio incluso intangible, que es el viento. Y es una cosa que a lo mejor habría que protegerlo, habría que entenderlo, como una cultura del viento. Como si no tuviera ningún aporte o valor, más allá como de ventilar. No, se puede incorporar en el diseño, por lo menos en el pensamiento. Vamos a hablar sobre cómo es que los hay estudiantes, no desde el origen, porque si no eso es imposible, pero sí les voy a mostrar la última a nivel internacional. Cómo investigaciones incorporan el viento en sus diseños, cómo eso maneja el espacio público y termina también incidiendo en el agua y en el... vamos a ver también cómo se comporta el viento. El viento tiene varias escalas de comportamiento. Estamos hablando de una escala de la misma escala, ¿cierto? De una escala intermedia y la cambiando de dirección, de velocidad, de intensidad. Hay ráfagas de viento. Y todo eso, de alguna manera, las investigaciones lo que han hecho es avanzar visualizaciones. Uno lo que ve es que la o la sensación térmica también lo percibe. Que es distinto mirar. El sol es más exacto. Tiene un cierto ángulo según las latitudes, ¿cierto? Según la posición de uno está. Modificando con... De hecho, es interesante. Cuando uno se sube a un ascensor, lo primero que hace es agarrar el tiempo. Se pone a hablar del tiempo al tiro, ¿no? El tiempo pareciera ser como un tema atractivo de conversar. Después, llegar a lo que es el espacio. Como el manejo, sé que hay gente que hay, ¿no? Recuerdo que me parece interesante el tema de cómo aporta el y finalmente vamos a hablar sobre el viento, una oportunidad que hay acá, ¿cierto? Y creo que estuvo reflexionando, se muy ventosa por el acceso al viento que sureste, ¿cierto? Hacia lo que es el Valle de Santiago. De ahí el aeropuerto originalmente. Vamos a hacer una reflexión. No me voy a una crítica, pero sí está públicamente expuesto lo que es el de qué medida la modificación aportar, ¿cierto?, a mejorar o no la condición del viento. Eso es lo que voy a tratar como a reflexionar. Finalmente vamos a hacer un ejercicio. Para eso trajimos unos y vamos a hacer un ejercicio en dos escalas. Un ejercicio de una escala de toda la comuna, como está ahí puesto, ya lo vamos a explicar. Y también vamos a salir con hacer un ejercicio práctico, concreto, sobre este eje, esta calle que está acá. ¿Cómo se llama esta calle? ¿Colo Colo? A ver, no. Divino Maestro y esta que está al costado, Colo Colo. Divino Maestro. ¿No? Así, ya. Bueno, este disponible también lo que se en YouTube, ¿cierto? Mundo. O sea, que parezca extraño. ¿Cuánta gente está fumando cigarros? ¿Cuánta gente se muere en Lima? Ahí el conteo. ¿Cuántos árboles se talan? Etcétera. Y es una plataforma, y también cuánta gente nace, cuánta gente muere. Y evidentemente hoy en día
más nacen que mueren. Voy a partir con esta imagen, que es una imagen de noche. Esta es una imagen que está publicada hace como un año menos, lo publicó la NASA, ¿no? Que muestra la secuencia de cómo el planeta ha ido de alguna manera calentándose, ¿no? A través de satélite. Lo que hizo la NASA fue juntar toda esta secuencia y la puso en una velocidad rápida, y tú puedes ver ahí cómo los años avanzan y se va moviendo térmica dentro del planeta. Esto no es un invento mío, es una página de la NASA que está publicada en YouTube, y que se dio algunas noticias hace algunos años. Y tú puedes ver que el tema, la verdad, es que realmente es serio. Ayer hablábamos de que a veces los municipios o las autoridades, qué sé yo, los intereses económicos hacen que sea muy difícil modificar el pensamiento, muy difícil por un tema de una gestión engorrosa o que es difícil cambiar el modelo, pero realmente la urgencia es real. El secretario de la ONU, si no me equivoco, en un congreso habló sobre el problema que estamos teniendo y que vamos realmente a hacer un abismo de lo que es el calentamiento global. Otra imagen interesante aquí Santiago, de cómo ha crecido en un corto tiempo. No sé si ahí está el año 2020. 35. Estos son días, porque tú puedes cómo en muy poco tiempo, del año 1984 a la fecha, cómo Santiago se va extendiendo. Y esto es una cosa que no va a parar, ¿no? O sea, evidentemente la idea es que ahora sea más controlada. Aquí podemos ver cómo avanza hacia lo que es Puente Alto, Río Maipo. Por aquí está algo. Y miren, está cerca de la punta. Perdón. Como mancha urbana, lo cual es una comuna joven, es una comuna que está en proceso como de formación, lo que significa que tenemos que estar mucho más alerta en ese sentido. Este video largo va a mostrar el de Chile, pero vamos a seguir avanzando con un tema de tiempo. Entonces, el fenómeno de la isla de calor, como ustedes saben, hace que las ciudades tengan de 2 a 5 grados más que el área rural. Eso es algo que ya se mide, se sabe, ¿no? Por un tema de que de alguna manera la ciudad tiene una cubierta impermeable, una cubierta de asfalto, de autopistas, de carreteras, ¿no? Y que permite poca infiltración, sus aguas pierden humedad, ¿cierto? Y aparecen todo el tema de las correntías y todos los problemas que significa eso. También trae como consecuencia un mayor consumo de energía, más aire acondicionado, ¿no? Más temas asociados a lo que es el impacto en la salud. La gente, evidentemente, de tasa de mortalidad ha crecido en los temas asociados a la contaminación. ¿No? Se ríe y más encima de acceso a lo que es también tiene un impacto en la economía. En Europa, el tema, por ejemplo, de las ciudades sustentables ya está como un poco paseado, etc. Se está empezando a hablar sobre la ciudad saludable. Porque cada cierto tiempo tienen que modificar el nombre. Que está hoy día ocurriendo, así como la economía circular, ¿no? Ya la sustentabilidad es un concepto, pero hoy en día todo es sustentable. Uno, no sé, porque yo tomo las cosas y dicen
sustentable, apoyo a la sustentabilidad, pero no existe una persona. Entonces el tema es saber realmente cómo eso aporta a la vida, cuál es la evidencia que trae eso. Porque en definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos ciudades, y esto es como un sistema básico, donde tenemos una especie de manufactura, energía, comida, produce desechos, gases, ¿cierto? Y esto, si la ciudad está favorablemente en un sentido de ventilación, se llevará al contaminante. Pero si no, en el caso de Santiago, a la luz de su barrio, de los árboles y todo, queda atrapada, ¿no? Y se produce, ¿cierto?, este fenómeno que está arriba, que es una especie de verdadero, un efecto calor. A diferencia de las ciudades costeras o cerrillos. También podría cambiar. Hacemos una observación, que es el objetivo, a cómo se va a densificar el futuro de Cerrillo. Si como viene esa mancha crece, que de alguna manera generada en una escala bajo la cubierta de la ciudad un nivel de turbulencia determinado. Pero eso se reserva con el edificio en altura según la... Se acrecenta más con edificios en altura que se convierten en corredores. Esa es otra figura que hay que modificar. Entonces, ¿cuál es lo óptimo? ¿Hacia dónde se está pensando? Esto, la verdad, que es un modelo abstracto. Las ciudades tienen una atmósfera, ¿cierto?, de circulación de aire, tienen una biodiversidad, están sobre una biodiversidad, están sobre una estructura hídrica y manejos de agua, sucesión y todo, está sobre un elemento tectónico, ¿cierto?, de capas de suelo, y también están los edificios, ¿cierto?, los edificios que se van, ¿cierto?, construyendo. Y la idea es que todo esto se configure un ecosistema basado en la contaminación. Esto es en el ámbito teórico, eso se entiende. Claro, uno dice de hecho, ¿cierto?, complejo, cómo hacer que todo este tanque crucero gire de alguna manera hacia allá. Bueno, es el. Pero los que lo tuvieron muy claro, hace aproximadamente en el 2016, bueno, hace como 15 años, ¿no?, fueron los chinos y los japoneses. Ellos llegaron a un nivel tal de densidad urbana que se generó una especie de falta de ventilación dentro de la ciudad, ¿verdad? Y se generó una especie de cambio de cultivo de bacterias y la tasa de mortalidad subió mucho. ¿Qué hicieron ellos? Su espacio público era sombrío, su espacio público en la temperatura de la ciudad subió muchísimo, el consumo de agua llegó a unos niveles altísimos y aún así la tasa de mortalidad era muy alta, por lo tanto tuvieron que modificar todas las ordenanzas y ahora los edificios necesitan, así como hoy en día vivimos en Uruguay, ciertos beneficios por certificación de no se lleva vecino, como podría decir ya, perfecto. Allá los edificios tienen que tener una certificación de ventilación. O sea, que si yo voy a construir algo como un edificio X, como inmobiliario, tengo que entregar un informe que ese edificio no va a generar una obstrucción en su entorno en la circulación del aire. Y ahí aparece una modificación distinta en todo lo que es diseño en la ciudad. Ellos le llaman una metodología APA, ese es el término ocupado, ¿no?, con estaciones meteorológicas, que evidentemente con túneles de viento, con simulaciones digitales, etc., para poder construir esto. Entonces el tema de las temperaturas son relevantes, el tema del confort térmico es clave, el uso de los espacios públicos hoy en día, como el agua, todo eso, se está empezando a ocupar mucho en muchas partes, en Quintana Normal, en lugares que no están habilitados,
porque realmente la gente se está literalmente muriendo de calor. No sé si vieron hace poco, hace unas semanas, en un reporte de cerca de 6.500 obreros en la construcción de los juegos mundiales de fútbol murieron, ¿no? Y gran parte de ellos murieron porque no resistieron los calores, porque eran inmigrantes que estaban adaptados a esa temperatura. Bueno, también hay a nivel de cronograma, ¿cierto?, algunos mecanismos que se ocupan a nivel de arquitectura, del diseño, pero también son posibles de ocupar en los espacios públicos que tienen que ver con zonas de confort, zonas que uno sabe que a cierta temperatura, como 20 grados, sobre esa temperatura tiene que haber una línea de sombra, tiene que haber un follaje o algo que te cubra, ¿cierto? Si no, no genera insolación, o viceversa, también puede mejorar la ventilación. Ocupas eso, siendo que viene una inmobiliaria o viene toda una modificación en los planes y el desarrollo que empiezan a levantar bajo el concepto, cosa que no ocurrió en la estación central, pero que también tiene que ser orientada. Desastres naturales desastres, por ejemplo, a nivel ambiental, hay muchos distintos. Yo por aquí traje dos más, pero uno de ellos, por ejemplo, es que lo que pasó en el Luminario Muelle, ¿no? Construyeron un conjunto, generó un problema ambiental ahí, también una falta de planificación, o no sé si falta de planificación, pero evidentemente hay intereses económicos, presiones, que finalmente las personas terminan cediendo. Por lo que pasó, ¿cierto?, en Ochoa, ¿no? Está en Concord, donde antes era, ¿cierto?, un paisaje y de repente aparecen estos transformes, ¿cierto?, aquí como en cerro, y que se empiezan a poner en la luna y la gente empieza a tomar conciencia, porque eso no puede ser. Entonces, la ciudadanía empieza a presionar, empieza a exigir con mayor conciencia lo importante que es el medio ambiente, lo importante que es sintonizar con el medio ambiente. O sea, si las áreas verdes, si las áreas de espacio público están diseñadas, ojalá que incorporen aspectos naturales incluso hoy en día, para que no interfiera en los procesos de la biodiversidad, para que no interfiera con los ciclos del agua, y así suma. Pero en Santiago tenemos casos muy recientes, lo que está pasando en la estación central, y que finalmente eso hizo que colapsara y apareciera este tema. Y seguramente va a aparecer otro más, y así, ojalá que no vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo generar estos espacios que a lo mejor este es muy exagerado, ¿no? Dan ganas de estar ahí, debajo de ese follaje, ¿no? Evidentemente eso es un espacio intermedio muy refrescante. Esto es en una ciudad en Tokio, ¿no?, donde ellos ya están incorporando estos criterios y saben perfectamente que todo lo que tiene que ver con los primeros pisos es muy distinto a lo que tiene que pasar hacia arriba. Entre edificio y edificio es fundamental. No puede ser en el llanero ni una rasante. Tiene que haber una dialéctica donde queda el básico referente que permita que se disperse, ¿no?, y que se genere una sombra y un estudio solar en torno a ellos. Un manejo del clima. Y esto es lo que generará, ¿cierto?, ellos como normativa. Entonces un edificio no puede partir si no tiene esto ya pensado. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? Bueno, probablemente hay filósofos que dicen que es un abismo y el hombre en algún momento va a tener que parar o saltar. Y simplemente por reacción va a tener que dar la vuelta y alejarse del mundo, ¿no? Pero si no, estira, sigue, pero vaya al punto de la colapsa. Ya estamos colapsando en varias cosas, en varios temas, no solamente ambientales, sociales, económicos, culturales. Pero aquí en Chile,
¿Cómo cambia eso? Esta. Mira, no sé qué tanto, se está ganando. Pero al menos la Se está tomando conciencia de que también esto es por la educación también. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la basura, que cuando yo llegué acá, pasé por los campamentos, no eran basurales. Y hay una cosa como de cómo también educar, o sea, es súper complejo, no sé. El no robarse las cosas. Todo, sacan todo, rompen todo. Y parece una cosa como de lucha ciega, ¿no? Tenemos a otras personas. Bueno, no nos quedamos, tenemos que nosotros para hacer. Y en su posición privilegiada, ustedes están dentro de la academia formando futuros arquitectos. ¿Qué tan popular es esta misión? ¿O es todavía algo innovador? No, aquí efectivamente, a través de de barrio, a través de la escuela, de la facultad, evidentemente es una adaptación a cómo se incorpora la participación ciudadana en un microproyecto, ¿cierto?, que toma conciencia, que llama la atención al gobierno regional, que aparece los alcaldes, empieza como a generar una especie como de ondas, ¿cierto?, de buena energía, de que esto sí se puede hacer, y aparece lo que es el concepto, porque no es una que estamos lejos de generar una norma. Lo que sí estamos haciendo son buenas prácticas, ese es el término. Buenas prácticas de sonido, de hecho hay concursos de buenas prácticas de aporte a lo urbano, lo que eso implica muy local, la gestión, cuáles son las instituciones que participan, cómo se hace el financiamiento, no tenemos recursos, cómo lo. Entonces, una de las cosas, como hemos estado hablando, es como el ideal, ¿cierto? El ideal, y como ya habíamos dicho, el tema es una cosa súper predecible. Esto es un ejercicio académico de los alumnos, pero no deja de llamar atención, donde uno sabe que eso, por ejemplo, es el cumpleaños de un alumno, ¿no? Y entonces, eso termina justo ese cuadrado analítico con esa sombra, cuando está esperando que llegue su cumpleaños. Pero lo que voy es que eso se calcula porque todo esto, ¿cierto?, tiene un sí. Pero el tema del viento no tanto. Pero sí podemos entender cuáles son las áreas más cálidas dentro de lo que es el espacio público. Los áreas más ventosos o menos ventosos. Pero todo el tema técnico sí es relevante. Empezar a entender son los más cálidos. Por ejemplo, si yo hago aquí una pregunta, dentro de Cerrillo, ¿qué lugar consideran ustedes que es el más caluroso? Pero hay los de áreas verdes. Lo que está al lado del. Está asociado a una humedad, pero el más bajo de la. Además que el mismo tren corta el viento, todo ahí es caluroso. Entonces, hay una de la sensación térmica, que también está en la memoria del cuerpo, que también, eso también lo vamos a ocupar de tiempo. Pero el viento es mucho más increíble. A pesar de que estoy mirando aquí, la rosa del viento, el viento es súper constante acá, y de una dirección. Hice una simulación de 20 años atrás, y es en la misma dirección. A nivel como educativo, investigación, por ejemplo, está el cumplimiento, está el tema de instrumentos y mecanismos que son claves para lo que es el instrumentos para poder entender la visualización. Yo quiero aquí mostrar este video que me parece interesante. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una maqueta. Esto es una maqueta
si estudiamos arriba, le aplicamos y se aplica un ejercicio espectacular para aplicar este modelo. Es un proyecto, un sistema de simulación, y tú dices, ya, probemos luego la reguladora. Es decir, la altura aquí, acá, colocamos el edificio y veamos qué ocurre y cómo se comporta el viento en la luna. Chuta, todo el tiempo para tener aquí espacios muy buenos, no tan buenos. Uno podría incorporar, ¿cierto?, estos instrumentos, mecanismos para verificar cosas, para tomar decisiones. ¿Ya? Pero evidentemente, y estos son solamente software. Lo que pasa es que a veces las producciones tampoco lo piden, ¿no? Pero sí están las maneras. Y esto es un poco lo que estoy tratando de transmitir. Aquí habla también de las simulaciones digitales. Ahí. Claro, también se hagan modelos. Ahora, esto es, por eso es tan importante la universidad. Por eso es tan importante que ustedes se vinculen con ámbitos de generación de conocimiento, que ocupen esa oportunidad, lo que estamos tratando de hacer con ustedes, ¿cierto? De monitorear, o sea, efectivamente para eso está la universidad. La universidad no está para generar solamente profesionales, la universidad está para desarrollar conocimiento. Esa es la verdadera universidad. El profesional sí va a generar, pero la universidad como cuerpo es un momento pensante. Y en ese sentido, la universidad tecnológica metropolitana tiene esa capacidad y tiene esa voluntad, que es importante. Bueno, voy a avanzar un poco si no tengo. Ya. Perfecto. Bueno, y así hay varios elementos que uno ocupa como modelos de ensayo, modelos virtuales. Voy a cerrar porque si no me pegaba. Pero aquí es donde yo quiero empezar a mostrar algunos ejemplos también de ciudades que no tienen tierra, ¿no? ¿Y ellos qué están haciendo? Fíjense, para la ciudad saben que tienen que hacer un estudio urbano de ventilación de la ciudad y están desarrollando eso para tomar decisiones de cómo reconstruir la ciudad. ¿Ya? Entonces, es un tema de voluntad también, es un tema de poder y también de conocer esto. Esto es del 2019, o sea, de hace, ¿cuánto? ¿4 años? Bueno, Punta Arenas es muy conocido, no es como el viento acá, es un poquito más fuerte, ¿cierto? Un poquito más fuerte. Aquí hay una imagen muy interesante. A ver si lo podemos compartir. No. ¿Cómo se pone play aquí? A ver si me ayuda ahí. Claro, esto no es Cerrillo. Pero ¿han tenido un viento así alguna vez? No, nunca tanto. No, porque aquí llega como a 120 kilómetros, ¿no? Y este no es un viento que venga de la atmósfera, de la estratosfera. Viene porque hay un edificio y genera la aceleración del viento. Al golpear, baja el viento y aumenta la velocidad. Y la gente se cae. Y la gente aquí, hay una señora que se cayó y después la suben en camilla y como que se le empieza a volar la señora. Mira, y ponen cuerda aquí para que la gente no se vuele. Miren el espacio público. Aquí hay millones y millones de pesos gastados en espacios públicos. Ponen banca y nadie. ¿Quién se va a sentar ahí? Va a estar allá como, ¿cierto? No podéis. La gente congelada, ¿cierto? Ya, bueno. Bueno, y así muchas cosas interesantes del espacio público, el confort térmico, el clima, son fundamentales. Hay, como digo, instrumentos que hay que saber aplicarlos. También falta mucho conocimiento en este sentido a nivel de pregrado, posgrado a lo mejor.
debería estar más implementado, pero el viento ya se sabe mucho cómo se comporta, se entiende muy bien cómo se generan los efectos Venturi, ¿no? Los efectos de corredor de viento, los efectos, como veíamos ahí, vórtice, o cómo un edificio alto modifica todo lo que puede pasar en torno a él. Y cómo también el verde es un elemento disipador. Como ustedes muy bien saben, el verde, cuando los árboles se mueven, disipan la energía, ¿no? Y eso hace que se sienta una sensación de frescor mucho más agradable. Entonces, ahora, si uno empieza a revisar, esta parte de la guía de Hong Kong, son recomendaciones que dan de cómo los edificios se pueden perforar, cómo hay que generar corredores de viento, o cómo un espacio público, miren qué interesante, un espacio público donde el viento entra por aquí y con los conos de sombra y sol, uno puede detectar las zonas más apropiadas para invierno y verano del espacio público. Y sabes cómo colocar programas más atingentes según eso, dónde colocar los árboles, ¿no? Probablemente dónde colocar el agua también, ¿no? Para que se aproveche bien. Y para qué hablar de todo lo que es los procesos de infiltración en las especies. Esta es una guía de española. Encontré aquí un oasis urbano, no sé si lo había visto, ¿no? ¿Sí? Es bien interesante. Ya entrando en Cerrillo, y con esto voy cerrando, porque vamos a hacer este ejercicio, encontré este plano que me pareció súper interesante, un plano de cotas. Y aquí está Cerrillo, pues mira, los cerritos, ¿no? Los cerritos. Y esto, lo interesante de este abanico aluvial, que es esto que está aquí, esto se llama abanico aluvial, ¿ya? Hace que las aguas, todas estas aguas corran hacia acá, hacia el Zanjón de la Aguada. Y las aguas que están allá corren hacia el Mapocho y de las de acá hacia... Pero gran cantidad de agua. Y aquí, evidentemente, se genera bastante de encuentro de las aguas. De drenaje de las aguas, de alcantarillado, todo, por la pendiente, la gravedad. Y si uno mira el plano de alcantarillado, tiene tres grandes áreas de captación de aguas. La zona sur, la zona centro y la zona norte. Y Cerrillo está aquí. Justo donde se encuentra todo. Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener un problema de alimentación en esos sectores? También, cerca de Cerrillo, puntualmente en Moscú, es uno de los focos de las islas de calor que hay acá presente, aquí y en los cerros, aquí en este acá, ¿no? Esto produce como que el viento logra penetrar, ¿cierto? Y armarse como un corredor por el Cerro Chela, avanza, ¿cierto?, en Escocia. Ya como para terminar, me tomé la libertad hoy en la mañana de tomar algunas medidas de temperatura. Yo pensaba que no va a quedar 4, ¿no? Porque son las 4, pero puede ser así. Pero que cambia la temperatura, cambia el gráfico. A las 26 grados, debido a la hora, según el pronóstico. Pero estos pronósticos, para que ustedes sepan, a veces son estaciones meteorológicas que están en Arturo Merino Benítez, o en otra estación, que no necesariamente hablan en la realidad local. Por eso es tan importante que esto se lo hacen ahora. Que va a hacer una medición en terreno que a veces es diferente a la percepción que hay. Debe haber unos 20 kilómetros por hora, que no tienen los árboles, sí. Puede haber algo así, entre 15, incluso puede haber subido. La humedad, 50, aquí baja, 45. Los vientos durante 20 años, esta es la rosa de los vientos, durante 20 años la diferente dirección. Entonces, ¿cómo no va a ser una oportunidad de incorporar ese factor? Que es distinto en Santiago Centro, que cuando a medida que va bajando se cambia el por donde viene el viento. Y tarde, noche va cambiando, pero aquí no. Aquí es una oportunidad de viento. Para terminar, esto por ejemplo la plataforma de ustedes,
Claro, y aquí hay una propuesta de un anillo donde pone en valor mucho estos ejes y lo que son los arcos, que buscan comprender la comuna como una especie de espacio. Sin entrar a hacer ningún juicio de valor, porque esto es el proceso, ¿cierto? ¿Cuál sería, según usted, lo más apropiado? ¿Potenciar estos elementos o potenciar estos elementos? Urbana. Claro, lo que pasa es que cuando se arman los arcos son propuestas de ejes de densificación, se quiere decir que son proyectos de edificación a la altura. Entonces lo que pregunta Carlos, ¿cuál sería la posición lógica de su edificio entendiendo el comportamiento del viento en Cerrillo? Pero, ¿cuál es la dirección del viento? Pero se para allá. Entonces tendría que ser no transversal, sino que Longitudinal. La pobreza sí se ponen como barreras. Sí. La densidad podría tener una cierta barrera, podría generar lo que significa ¿cómo se dice? Bóvedas eólicas, arcos, que son sin viento, zonas gélidas. Y eso puede afectar a las zonas de baja densidad, donde va a perder ventilación, los valores van a cambiar, va a cambiar muchas cosas. Entonces uno podría pensar en el sentido como que lo mejor, así como estábamos hablando de saqueo, ¿no? Es aprovechar estos elementos, estos elementos horizontales, o sea, longitudinales, ¿no? Ocupar estos corredores verdes, espacios públicos, como elementos que oxigenan, no solamente Cerrillo, sino que Santiago, ¿verdad? Incluso el olor más allá de la comuna. Y si uno ya se acerca un poco más aquí al sector, claro, tú puedes ver que los árboles evidentemente se tuercen así, ¿no? Todo el rato. No tengo una relación. Yo. Sí, igual hay una dinámica que muy académica, que ahí muestra que el sistema ecológico, el corredor ecológico, que era la otra iglesia, generaba como transversal. Acá tenemos uno longitudinal, entonces, como que ahí, obviamente, da una solución que. Lo que pasa es que el corredor ecológico es articular lo que son biología de los cerros, etc. Esa relación. Eso le pone más problemática al diseño. Pero no significa que hay que optar. Aquí es donde el viento dice, bueno, ¿cómo hacemos el corredor que funcione, pero que también permita Se permeable. sea permeable? Esa es la verdad. Sea permeable. Entonces, en esas cosas son las que se tienen. Sí, no sé, era bueno, lo que decía mi compañero, que al final de cuentas igual que está el tema del viento, pero obviamente la planificación es una juxtaposición de un montón de variables que no son solamente el viento. Entonces, por ejemplo, yo soy de la opinión de que en realidad debería potenciarse funcionalmente los traspasos intercomunales a nivel transversal. Pero ahora, como desde el diseño nosotros podemos establecer una morfología de diseño tipo para poder replicar esta cuestión y que genere esta permeabilidad. Es súper interesante la problemática. Creo que es una problemática. Aquí lo que aparece es un problema. Pero eso significa que sea malo. No, lo contrario. No, significa como abordar Entonces tenemos una propuesta que busca generar arcos a nivel morfológico de la ciudad para conectar. Hay corredores de oportunidades y también tenemos un elemento que viene de súper totalmente desde arriba. Entonces, ¿cómo eso se articula? Sí. Y para que estén bien. Comentar que los corredores en realidad no son más líneas. Entonces no es que uno deba definir un corredor, sino que a veces en una escala de comuna se pueden armar corredores transversales y longitudinales. O sea, pueden haber distintos tipos de corredores de distintas escalas. Y ayer puso uno de ejemplo, porque no van a ser y la otra dirección. Claro, cosa de mirarlo y aparece. Ese corredor que mencionaba ayer es como coincide justo con una quebrada. Exacto, coincide, es que eso, es la naturaleza. Depende de la zona geográfica donde se encuentre, cómo hay que llevarlo a cabo. Y la dirección que hay que poner. Muy claro. Eso es claro. Para armar una retícula. Lo que pasa, perdón, si puedo cortar algo, una cosa es armar la continuidad de la trama y otra es seleccionar qué son ejes que se van a necesitar. Son dos cosas distintas. No, pero
la misma disposición del volumen que... También, claro. O sea, hay una tercera variable. Incluso basta con que se maneje el primer piso de una manera distinta, más permeable que otra sea salida y así sucesivamente. Hay montones de cosas que ahora usted no tiene que pasar. Con esta información no está más Pero de hecho hay un estudio que se hizo, hay un estudio de la universidad, un profesional que se hizo en la Universidad de Santiago, de que si es que ponían una alta densificación en la ciudad Parque Bicentenario, iban a cortar el corredor de viento para Santiago Centro. Pasa que los edificios están muy bien escalados, pero no es original que están puestos como en el perímetro. Y por lo tanto, igual se claro, se respeta lo que es parte. en el parque de la No sé realmente, David, no sabría decirle nada. Bueno, cuando... Oiga, pero... Y ahí lo no sé cómo andamos. Estamos en la hora. Iba a mostrar una metodología, pero no lo voy a hacer. ¿Lo hago? No, ¿Él tiene que tener ánimo para salir al congreso? sí. Pero sí quiero mostrar una cosa. Lo último es que finalmente, la morfología, usted la ve solo. El corredor ecológico, el corredor ambiental, que también tiene que ver con el clima, la temperatura, todos esos factores hacen que uno debiera tener insumos para tomar decisiones. Entonces a veces se toman decisiones con falta de información, no con toda la información que realmente está disponible. Lo que pasa es que hay que saber usarla. Eso es lo difícil. Pero a todos la reconocen. Bueno, eso. Entonces, la idea ahora sería hacer un ejercicio, y a ver si lo puedo mostrar. ¿Cómo grande esto? Entonces, el ejercicio que queremos hacer ahora es lo siguiente. Tenemos dos ejercicios. Uno que es salir en 4 cuadrillas, 4 grupos, con un equipo que resumen, ¿ya? Y distribuirnos en estos puntos. Un grupo, otro grupo y otro grupo. La idea es poder tomar la temperatura, la velocidad del viento, ¿ya? Que hay en ese lugar. Tanto en la vereda, una vereda, o sea, en ambas veredas. Lo más probable es que todas salgan distintas. Y si pueden, a nivel perceptual, pues ver de dónde vienen, ¿cierto? No sé si tienen brújula. Sí. Bueno, no lo puedo decir. No, pero sabemos más o menos de dónde viene la dirección del viento. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un trabajo que vamos a hacer. Que sería el terreno y ahora tenemos un equipo y vamos a hacer este levantamiento. Y este levantamiento lo tenemos que hacer todos al mismo tiempo. No puede ser que lo hagamos aquí, después todos queremos, porque se va cambiando todo. Tenemos que distribuirnos y por WhatsApp, ¿cierto? Los que tenemos WhatsApp, en el grupo, decimos, ya, ahora a medir, 1 minuto. Y ahí empiezan a tomar la gente. Uno va a medir, otro va a sacar fotos del entorno. ¿Ya? Y eso. Pero todo el mismo tiempo. Y después esa información la van a traer. Y la vamos a revisar. Ese es un ejercicio. Y después, acá, cuando volvamos y tomemos un poco de todo eso, estemos más tranquilos, vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento, así como tu nombre cuál es, el que dijo de los no, el lugar que era caluroso. Jaime, claro, dijo, bueno, allá, para allá está el lugar caluroso, ¿no? Bueno, hacer un ejercicio de reconocimiento en la memoria de ustedes de cuáles son los lugares más calurosos en la memoria, cuáles son los lugares más calurosos y dónde se junta la gente en el espacio. A ver si esas tres cosas se juntan